Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Durantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y vamos a continuar con el documento número 15, los 7 superuniversos. Lo vamos a hacer con el apartado 9, los circuitos de los superuniversos. Bien, el libro Durantia nos vuelve a hablar de los circuitos y con ese motivo vamos a recordar las otras veces en las que el texto nos ha hablado de los circuitos. Esta vez, como estamos en el documento de los 7 superuniversos, nos va a hablar el libro Durantia de los circuitos de los superuniversos y de los circuitos de los universos locales, que es un nivel inferior al del superuniverso. Pero vamos a recordar, gracias a que ahora disponemos de herramientas como la inteligencia artificial, vamos a hacer un recordatorio de lo que eran los circuitos, tal como nos había hablado el libro Durantia de ellos, los circuitos de gravedad, de personalidad, del espíritu, de la mente y de la energía. Y lo vamos a hacer a través de una consulta muy especial que he preparado, en la cual pues la inteligencia artificial nos va a hacer un resumen de todos estos conceptos, además de otros conceptos adicionales, porque el libro Durantia, en este apartado, los circuitos de los superuniversos, también parece que quiere que recordemos no solamente lo que son los circuitos, sino también las presencia, guión, actuaciones de los absolutos, absoluto de deidad, absoluto no cualificado y absoluto universal, y de las presencias, guión, actuaciones de las deidades experienciales, el último y el supremo. Con lo cual, como todo está relacionado, vamos a relacionarlo a través de esta consulta que hemos realizado, ya digo, a la inteligencia artificial. Realizar una consulta a la inteligencia artificial no es tan sencillo como preguntarle directamente. A la inteligencia artificial hay que darle primero bien claros los materiales sobre los cuales quieres que realice una determinada investigación y luego además hay que parametrizarle muy bien la consulta de lo que quieres que te responda y cómo quieres que te responda. Esto no es una cosa inmediata, sino que requiere pues de un trabajo previo y requiere de una experiencia de trabajo con la inteligencia artificial pues para saber cómo funciona, porque si no sabes cómo funciona y qué es lo que responde a cada tipo de consulta, luego no sabes cómo pedirle una determinada información para que te la presente de la forma en que tú quieres. Esto tiene su aquel, como diría alguno. Y luego, bueno, pues además hay una técnica de combinatoria entre consultas a diferentes modelos de inteligencia artificial y la recombinación final de la información que te da cada una de ellas. Es decir, lo que quería significar en este pequeño inciso es que cuando yo digo que hago una consulta a la inteligencia artificial, ya lo llevo diciendo bastante tiempo y llevo utilizando esta herramienta pues bastante tiempo ya, y ahí está pues en las grabaciones de los comentarios que voy introduciendo consultas sobre muy diversos temas. Cuando digo que hago una consulta a la inteligencia artificial, no es preguntarle una cosa y ver y quedarme con la respuesta que me da. Es algo bastante más elaborado. Y luego, bueno, pues además los modelos de inteligencia artificial les ocurre una cosa que se les llama técnicamente que alucinan, y es que a veces se equivocan, a veces mienten, se quedan completamente complacidas con la mentira que te han dado, como dicen por aquí, se quedan tan anchas, y por lo tanto hay que detectar esos errores. A veces no es fácil detectarlos porque las consultas que se realizan son demasiado técnicas y entonces pues tendrías que realizar tú el trabajo entero. Pero bueno, más o menos si tú conoces sobre aquello sobre lo cual estás preguntando, es algo fundamental, porque si no conoces sobre lo que estás preguntando, si no te suena, la inteligencia artificial
te la puede colar mucho y a menudo. Entonces, bueno, pues también es interesante el que haya una revisión de la respuesta para que te la cuele lo menos posible. Y si es posible, nada. Pues bien, vamos a empezar a leer un poco este apartado para que nos demos cuenta de cómo el libro Durantia parece que nos está indicando que recordemos todas estas cuestiones de los circuitos universales del paraíso, nivel universal, antes de comenzar con los circuitos superuniversales y los circuitos locales. Y además, no solamente remite a los circuitos universales del paraíso, insisto, personalidad, espíritu, mente, energía, esos cuatro, sino que además nos remite también a la presencia-actuación. Es bastante descriptivo. Cuando el libro Durantia utiliza dos palabras para describir algo, hay que combinar el significado de ambas dos palabras. Presencia, actuación de los absolutos, de los tres absolutos y de las tres deidades experienciales, supremo, último y absoluto. Vamos a leer y a continuación vamos a dar también lectura y algún comentario a esa consulta al modelo de inteligencia artificial bastante elaborada, lo vais a ver, y después seguiremos ya con el resto del apartado, el cual, pues, después de haber recordado todos estos conceptos, lo vamos a entender, si no entender, por lo menos clarificar en un mapa mental bastante mejor. Dice así el apartado 9. Los circuitos de los superuniversos. Los circuitos universales del paraíso verdaderamente saturan los ámbitos de los 7 superuniversos. Los circuitos de energía, de personalidad mental, espiritual y energía física, habrá que decir, que parten del universo, también saturan y llenan los superuniversos y los universos locales. También. Estos circuitos de presencia son la gravedad de personalidad del Padre Universal, la gravedad espiritual del Hijo Eterno, la gravedad mental del actor conjunto y la gravedad física de la isla eterna. Dice material de la isla eterna, pero habría que decir, como ya vimos en su momento, que cuando el libro Durantia habla de lo material en la isla eterna es para que nosotros entendamos que es lo más denso en la isla eterna, pero que no es la materia tal como lo conocemos aquí. Para empezar, porque aquí tenemos 100 y pico elementos químicos y allí más de 1000, con lo cual es otra cosa completamente diferente. Dice, además de los circuitos universales del paraíso, y además de las presencia-actuaciones de los absolutos y de las deidades experienciales, funcionan dentro del nivel espacial superuniversal solo dos divisiones de circuito de energía o segregaciones de poder. Los circuitos superuniversales, nivel siguiente inferior al del universo maestro, y los circuitos de los universos locales, tercer nivel inferior después del superuniverso y del universo maestro. Bien, aquí vamos a hacer la parada y vamos a leer esa consulta que os daréis cuenta de que está bastante elaborada y nos va a poner un poquito al día y a recordar bastantes cosas y nos lo va a clarificar bastante. Esto es una cosa interesante, que la inteligencia artificial, sabiendo cómo funciona, pues hoy por hoy realmente lo que hace es combinar lo que va obteniendo de aquí y de allá muy rápidamente. Es curioso que a veces te clarifica cuestiones que, pues de otra manera, a ti te costaría toda una vida de estudio del libro Durantia llegar a esas conclusiones. No porque ella sea más inteligente que tú, sino porque lo hace muy rápido. Entonces tú no lo haces. Pues bien, después vamos a ver la propia materia de este apartado, los circuitos superuniversales, los circuitos del universo local y, finalmente, unas cuestiones muy interesantes sobre cómo nuestro universo local está en fase evolutiva en su tránsito hacia la fase evolutiva final,
que se le llama el universo en luz y vida, y nos va a explicar sobre todas esas cuestiones. Con lo cual, ahora en la consulta que vamos a leer de la inteligencia artificial también se incluye información de los circuitos superuniversales y de los circuitos del universo local, solo que con lo que leamos de esa respuesta que nos da el modelo de inteligencia artificial, más lo que luego vamos a leer del apartado, creo que va a ser una sesión bastante más clarificadora que si simplemente leyésemos y comentásemos con mi corto alcance de procesamiento toda esta cuestión. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea inteligente, pero tenemos que aprovecharnos de su capacidad de procesamiento tremendamente superior a la nuestra. No de manera tan inteligente como nosotros, pero sí de una forma muy rápida y muy ordenada. Y eso sí que es aprovechable y eso es lo que vamos a hacer. Pues bien, vamos a dar paso a la lectura de esta consulta que dice así. Circuitos y presencias actuaciones en el libro de Urantia. Introducción. El universo de los universos, tal como lo describe el libro de Urantia, se organiza mediante un sistema extraordinariamente articulado de circuitos que permiten el flujo constante de energía mental, espiritual, de personalidad y física entre sus distintos niveles. Nivel universo, nivel superuniverso, nivel universo local. Pero estos circuitos no son meros conductos técnicos ni simples cables cósmicos, son expresiones vivas de la presencia y la actuación de las deidades, de las realidades divinas. Entenderlos bien exige distinguir, por un lado, los circuitos en tanto que infraestructura funcional del cosmos, infraestructura funcional física, mental, espiritual y de personalidad, y por otro, las presencias, actuaciones como modos de estar y de operar de los absolutos y las deidades experienciales dentro de esa infraestructura. Es decir, una cosa es la infraestructura sobre la que se actúa y otra es la estructura de actuación, que es la de las presencias de los absolutos y las deidades experienciales. Diferenciando el nivel de los absolutos del nivel de las deidades experienciales, que son 3 niveles, con lo cual tenemos nivel de circuito, nivel de presencia, actuación de los absolutos, nivel de presencia, actuación de las deidades experienciales. Sendas realidades están íntimamente relacionadas. Los circuitos son el cómo operacional del universo, las presencias, actuaciones son el qué, que se expresa a través de ellos, o el quién. Este ensayo recorre en primer lugar los 3 grandes tipos de circuitos universales, superuniversales y del universo local. En segundo lugar, la presencia y la actuación de los 3 absolutos. En tercer lugar, la presencia y actuación de las deidades experienciales. Y finalmente, y esto es muy sorprendente, es lo más sorprendente de la consulta, finalmente, la relación íntima que une a los circuitos con los absolutos, con las deidades experienciales. Es lo que he dicho antes, que la respuesta que nos da la inteligencia artificial nos va a clarificar bastante esta cuestión. Bien, empezamos con los circuitos. 1. Los circuitos universales. Los circuitos más amplios y fundamentales emanan directamente del paraíso y de las deidades que lo habitan. Recordemos, son las deidades existenciales las que habitan el paraíso. Padre universal, Hijo eterno, Espíritu infinito. Y, además, como impersonal, la propia isla eterna del paraíso, que es, digamos, el aspecto impersonal sobre el cual se sitúa el aspecto personal de las 3 deidades existenciales. Abarcan la totalidad de la creación, actúan de manera absoluta e instantánea estas deidades existenciales. Los circuitos que emanan del paraíso.
Actúan de manera absoluta e instantánea, sin limitación de distancia ni de tiempo, y constituyen el verdadero esqueleto del universo maestro. He dicho que son los circuitos los que actúan de manera absoluta e instantánea, sin limitación de distancia ni de tiempo, y constituyen el verdadero esqueleto del universo maestro, pero en realidad las deidades existenciales actúan a través de esos circuitos, con lo cual estaba bien dicho. Pueden distinguirse 4 circuitos universales. El primero es el circuito de la gravedad de la personalidad, centrado en el Padre Universal. Es el canal a través del cual el Padre se comunica con todas las personalidades del universo y las conoce directamente. Todo esto lo hemos visto bastante en detalle anteriormente. El segundo es el circuito de gravedad espiritual, presidido por el Hijo Eterno. Atrae hacia sí todos los valores y las realidades espirituales y facilita el retorno de las criaturas espirituales hacia el paraíso. El tercero es el circuito de la gravedad mental, administrado por el Espíritu Infinito o actor conjunto. Unifica todas las actividades intelectuales del universo, desde la mente mortal hasta las inteligencias más elevadas. A él se asocian los 7 espíritus rectores que expresan la mente cósmica diferencial y divergente. ¿Qué es la mente cósmica diferencial y divergente? La mente limitada del espíritu, limitada, la mente experiencial, esa es la mente cósmica diferencial y divergente. Y la mente experiencial del Supremo, en proceso de hacerse un hecho, se relaciona con el ser conocido como Magestón. Esto es bastante complejo, pero yo ni siquiera me atrevo ahora mismo a intentar resumirlo al recordarlo. Hay una relación entre una entidad muy abstracta, que es Magestón, en las esferas sagradas del paraíso, y las deidades experienciales. Pero ya digo, yo ahora mismo no lo he consultado específicamente, me parecía demasiado para hoy, pero tampoco me atrevo yo a hacer ahora mismo un resumen de cuál es esa relación. El que tenga interés, pues que profundice en ello. El cuarto circuito es el circuito de gravedad material, física, centrado en la isla del paraíso inferior. Controla y sostiene toda la energía física en el espacio. Estas 4 convergencias, personalidad, espíritu, mente y materia y energía, prefiero decir yo, operan como la base universal sobre la que después se despliegan circuitos más específicos de comunicación, reflectividad y ministerio. Es decir, estos son los 4 circuitos básicos: personalidad, espíritu, mente y materia. Y sobre ellos se establece otras redes de circuitos ya más específicos. Los vamos a ver después. Circuito de comunicación, circuito de reflectividad, que es otro circuito de comunicación, y circuitos de ministerio, que son de comunicación para ayudar a las criaturas ascendentes del tiempo y del espacio. En otras palabras, lo que el libro de Urantia denomina universal es precisamente aquello que no depende de un universo local concreto, sino que remite a las deidades y a la isla del paraíso. Yo añado, universal en el libro de Urantia es aquello que no depende de un universo local concreto ni de un superuniverso, sino que hay que elevarse al nivel inmediatamente superior, que es el de el universo central de Abona o conjunto paraíso-Abona, dado que el paraíso y las esferas sagradas del paraíso se encuentran en el centro del universo central de Abona. Hemos visto los circuitos del paraíso o circuitos universales. Vamos a ver ahora los circuitos superuniversales, aunque los vamos a ver muy levemente en el apartado 9 de hoy. Aquí los vamos a ver con un poquito más de amplitud. En el nivel de los 7 superuniversos, los circuitos son gestionados por los centros supremos de poder y los controladores físicos decanos, y abarcan desde las sedes superuniversales hasta los universos locales y sus constelaciones y sistemas. Bien,
Esta afirmación de que en el nivel de los 7 superuniversos los circuitos son gestionados por los centros supremos de poder y los controladores físicos decanos, yo entiendo que se refiere a los circuitos de energía física, no mental, no espiritual, no de personalidad. Esto podría ser un gazapo en la contestación. Pueden distinguirse tres tipos principales de circuitos superuniversales relativos a la energía. El primero es el de los circuitos de transmisión y recepción de comunicaciones. Fijaos, antes nos ha dicho la respuesta, que sobre la base de los 4 circuitos más fundamentales, personalidad, espíritu, mente, energía, se superponían luego circuitos más específicos de comunicación, reflectividad y ministerio. Son los que vamos a ver ahora mismo como circuitos superuniversales, que se utilizan la infraestructura de esos circuitos universales, de los 4 fundamentales. Estos 3 se superponen por encima. Y dice, pueden distinguirse 3 tipos principales. El primero es el de los circuitos de transmisión y recepción de comunicaciones. Desde la capital del superuniverso de Orbontón, Ubersa, se emiten periódicamente transmisiones que pasan por Salvintón, la sede de Nevadón, nuestro universo local, y llegan hasta Jerusalén, que sería precisamente la capital de nuestro sistema administrativo de Satania, y otros centros. En Jerusalén, por ejemplo, se reciben transmisiones tanto del superuniverso como de Paraíso Abona, y hay estaciones receptoras específicamente ajustadas para captar mensajes de los mundos locales, de las constelaciones y de la capital del universo local. Es decir, los circuitos de comunicaciones permiten recibir comunicaciones de todas partes, en los 3 niveles de organización y funcionamiento del universo: nivel universal, nivel superuniversal, nivel universo local. Cuando llegan mensajes desde el paraíso, el fenómeno de la reflectividad entra en juego. Claro, el circuito de la reflectividad es también un circuito de comunicación, como este primer ejemplo de los circuitos de transmisión y recepción de comunicaciones. Pero la reflectividad le añade algo más. Vamos a ver qué es. El segundo tipo, repetimos, es el circuito, o más exactamente el fenómeno-circuito de la reflectividad. Se trata de uno de los mecanismos más extraordinarios del universo. La reflectividad lo hemos visto anteriormente, lo vamos a recordar ahora mismo. En él se produce una unificación singular de espíritu, energía y mente que permite un conocimiento casi instantáneo de situaciones remotas. Ciertos rasgos de la reflectividad solo se explican plenamente postulando una actividad de la mente suprema. Interviene la mente del Supremo, de la deidad experiencial finita, la nuestra, lo que convierte a este fenómeno en una expresión de la creciente unificación experiencial del Ser Supremo en el tiempo-espacio. A ver, recibimos una comunicación del paraíso. ¿A dónde? A el universo local de Nevadón, a Salvintón. Bueno, que se venga hasta Jerusalén, puede venir incluso hasta los planetas. Pero fijaos, esa comunicación desde un ámbito infinito a un ámbito finito, desde un ámbito absoluto, pasando por el absonito y llegando al finito, tiene que ser interpretada, filtrada, codificada. ¿Y quién se va a encargar de codificar esa comunicación de entorno infinito de entorno absoluto a una comunicación comprensible en un entorno finito? Pues la mente del Supremo, que es la mente que aglutina toda la evolución experiencial de las criaturas finitas. Claro, esto es lo que ocurre con la reflectividad, que al provenir las comunicaciones de un entorno absoluto a un entorno finito,
pasando por el absonito, se tienen que interpretar, se tienen que traducir, se tienen que descodificar o codificar. Vaya usted a saber lo que se tiene que hacer, pero si no, no las entenderíamos. Por eso dice aquí, ciertos rasgos de la reflectividad solo se explican plenamente postulando una actividad de la mente suprema, lo que convierte a este fenómeno en una expresión de la creciente unificación experiencial del Ser Supremo en el espacio-tiempo. Cuanto más avanzado está experiencialmente el Supremo como combinación final de toda la evolución de las criaturas finitas, pues más capacidad de interpretación tiene de la información que llega del paraíso. El tercer tipo de circuito de comunicación es el de los circuitos de poder y energía con alcance superuniversal. Los centros supremos del poder asignados a cada universo local reciben líneas de entrada desde los centros de Ubersa, la capital del superuniverso, y transmiten circuitos modificados y ajustados a las constelaciones y a los sistemas. Recordemos, dentro del universo local también hay niveles. Nivel universo local, nivel constelaciones, hay 100 constelaciones en un universo local, nivel sistemas, hay 1000 sistemas administrativos dentro de una constelación. Esto produce un verdadero sistema viviente de control e igualación que equilibra y distribuye las energías a lo largo de toda la creación del tiempo y del espacio. Así, en conjunto, fijaos, a nivel superuniversal hemos visto 3 circuitos más: comunicación y transmisión estándar, reflectividad y circuitos de poder y energía con alcance superuniversal. Y nos dice, en conjunto, lo superuniversal aparece como la capa donde la gobernanza de Orbontón, con sede en Ubersa, hace posible un continuo de coordinación, tanto en lo que se refiere a la información, transmisión y reflectividad, como en lo que se refiere al poder-energía, centros enlazados de control. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sale del paraíso, al pasar a nivel superuniversal, desde Ubersa, y con esos 3 circuitos que se superponen a los 4 circuitos básicos o fundamentales. Los básicos o fundamentales, repetimos, son personalidad, espíritu, mente, energía. Pues estos 3, que son comunicaciones estándar, comunicaciones de reflectividad y poder-energía, se hace un continuo de comunicación desde el nivel universal hacia el nivel superuniversal, llegando hasta lo más profundo de los universos locales, que serían los planetas habitados, si fuese menester. Bien, y vamos a ver ahora más expresamente los circuitos del universo local, porque claro, del nivel superuniversal luego pasa al nivel del universo local, y tiene que haber otro continuo para que la información vaya cayendo en cascada de nivel en nivel y vaya llegando. ¿Y cómo se consigue el continuo en el nivel del universo local? Dice así: los circuitos del universo local son los más próximos a los mundos habitados y los más directamente relevantes para la experiencia evolutiva de las criaturas. Cada universo local, como el de Nevadón, el nuestro, posee sus propios circuitos, establecidos por el Hijo Creador, en nuestro caso Micael de Nevadón, y el espíritu materno del universo local, también llamada ministra divina. Recordemos que en la fundación de cada universo local acude un representante del Hijo Eterno, es un Hijo Creador paradisíaco, un Hijo del Hijo Eterno, y un representante del Espíritu Infinito, que es esta ministra divina, que es un espíritu materno del universo local. Y en conjunto crean, organizan y administran todo lo de ese universo local. ¿Qué es todo lo de ese universo local? Lo que a nosotros nos compete es la evolución, la experimentación y la evolución. También la involución, lógicamente. Involución, experimentación y evolución. Bien, circuitos del universo local, establecidos por el Hijo Creador y por el Espíritu Materno.
El libro de Urantia es muy explícito al respecto. En un universo local existen 3 circuitos de espíritu bien diferenciados. El primero es el espíritu de la verdad, o confortador, que es el espíritu del autootorgamiento del Hijo Creador derramado sobre los mundos tras su encarnación final. Fijaos, qué suerte tuvimos en Urantia que el Hijo Creador paradisíaco fundador del universo local de Nevadón, Micael de Nevadón, tuvo su séptimo y último autootorgamiento o donación de sí mismo como criatura del universo local en Urantia, en la experiencia humana, y fue Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, fue desde Urantia, al finalizar ese autootorgamiento, recordad, muerte, resurrección y ascensión. Y en ese momento, derramamiento del espíritu de la verdad. Esto también es reconocido en los evangelios y en la religión. Pues bien, este espíritu de la verdad es uno de los circuitos del universo local. El segundo circuito es el Espíritu Santo, que es el circuito de espíritu de la ministra divina o espíritu materno del universo local. Espíritu o circuito del Hijo Creador, espíritu de la verdad, espíritu o circuito de la ministra divina o espíritu materno del universo local. El acompañante, según el principio de generación, pasivo, femenino, de el principio activo, positivo, masculino, que es el Hijo Creador paradisíaco, el acompañante. Circuito que genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que conocemos de toda la vida de Dios, el Espíritu Santo, es el circuito del espíritu materno del universo local. El segundo es el Espíritu Santo, que es el circuito de espíritu de la ministra divina o espíritu materno. Su presencia espiritual envuelve todo el universo local y proporciona guía espiritual a las criaturas. Que se lo pregunten a los estudiantes de un curso de milagros. El tercero es el circuito de inteligencia y ministerio de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que actúan sobre el nivel capaz de aprender de la mente material. Este nivel nos atañe directamente, más directamente que el nivel del Espíritu de la Verdad y que el nivel del Espíritu Santo, porque este tercer nivel son 7 espíritus ayudantes de la mente que nos ayudan a evolucionar. Repetimos, el tercer circuito a nivel universo local es el circuito de inteligencia y ministerio de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que actúan sobre el nivel capaz de aprender de la mentecita material. Sobre estos 3 circuitos, el texto ofrece 2 precisiones estructurales de gran importancia. Bien, 2 precisiones concernientes a estos 3 circuitos. Espíritu de la verdad, procedente del Hijo Creador, Espíritu Santo, procedente del Espíritu Materno, y circuito de los 7 espíritus ayudantes de la mente. ¿Qué 2 precisiones nos da el libro de Urantia? La primera es que el espíritu de la verdad, aunque deriva de la personalidad del Hijo Creador, funciona sin perturbaciones porque está centralizado funcionalmente en la ministra divina. Bien, ¿por qué iba a tener perturbaciones? Porque el Hijo Creador paradisíaco abandona temporalmente para determinadas misiones, ya lo veremos. Entra dentro de su cometido, abandonar temporalmente el universo local. Pero la ministra divina, el Espíritu Materno, no lo abandona nunca. Por eso, el Espíritu de la Verdad se centraliza en la ministra divina. Repetimos. Primera matización.
El espíritu de la verdad, aunque deriva de la personalidad del Hijo Creador, funciona sin perturbaciones porque está centralizado funcionalmente en la ministra divina. Segunda matización. La ministra divina nunca se retira de la sede central del universo local. Su presencia espiritual queda fijada allí, lo que hace posible el funcionamiento estable del Espíritu Santo y su papel como centro también del espíritu de la verdad. Esto no es eterno, porque cuando el universo local evoluciona en su conjunto hasta alcanzar la etapa de luz y vida, se pasa a otras edades universales. Y ahí pasan cosas, ¿de acuerdo? Pero fijaos, esto, el principio activo, positivo, masculino, iniciador, incisivo, que entra y sale del universo local, y el espíritu materno, receptor, pasivo, que permanece de forma estable en el universo local, no recuerda en el nomadismo la figura cazadora y la figura recolectora. Eso es un poco... Lo digo como a efectos de diversas manifestaciones del principio de generación en diversos niveles. Claro, claro. Bien. Respecto a los 7 espíritus ayudantes, el texto hace una afirmación especialmente reveladora. No deben ser considerados como entidades, son más bien como circuitos, es decir, son más un campo de acción que una personalidad, son una forma de presencia distribuida y de actuación estable de la ministra divina en las mentes materiales. Es su presencia la que condiciona el curso de la evolución orgánica en los mundos habitados. Estos circuitos actúan como un puente que ancla la mente, estos 7 circuitos de espíritus ayudantes de la mente, que no debemos considerarlos como personalidades, actúan como un puente que ancla la mente en el cerebro biológico, pero la habilita para elevarse hacia niveles espirituales, facilitando así la receptividad hacia el ajustador del pensamiento. Ajustador del pensamiento, fragmento prepersonal del Padre universal en la mente de cada conciencia de personaje. Bien, vamos a continuar. Me da la sensación de que vamos a hacer dos partes de este apartado 9, porque solo la consulta nos va a llevar toda esta sesión y luego tendremos que en la segunda parte volver a empezar y ya terminar este apartado 9 del documento 15. Pero bien, continuemos con la consulta de la inteligencia artificial y terminémosla. 2. La presencia y actuación de los absolutos. Los 3 absolutos de potencialidad actúan más allá de la comprensión de las mentes finitas. No lo podemos entender, porque están en el nivel absoluto. Y constituyen las condiciones mismas que hacen posible la existencia. Son las condiciones mismas de base que hacen posible la existencia de los circuitos. Con lo cual, absolutos, circuitos universales, circuitos superuniversales y circuitos locales. Fijaos, una estructura de 4 niveles. Los 3 absolutos de potencialidad, repetimos, actúan más allá de la comprensión de las mentes finitas y constituyen las condiciones mismas que hacen posible la existencia de los circuitos físicos, mentales y espirituales. No son personas en el sentido habitual del término, sino realidades trascendentales que sostienen la estructura de la existencia. No vamos a entrar ahora mismo a entretenernos y a hablar de las 7 manifestaciones del yo soy primigenio. 3 personales y actuales, Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito, una actual e impersonal, Isla eterna del paraíso, y 3 potenciales, personales e impersonales, pero potenciales, ya no son actuales, son los 3 absolutos, absoluto de deidad,
absoluto no cualificado, absoluto universal, de los cuales estamos hablando ahora, de estas tres manifestaciones del yo soy primigenio en la inauguración de la gran aventura universal, en estas tres manifestaciones potenciales de las 7 manifestaciones totales. Los tres absolutos de potencialidad, repetimos por tercera vez, actúan más allá de la comprensión de las mentes finitas y constituyen las condiciones mismas que hacen posible la existencia de los circuitos físicos, mentales y espirituales. No son personas en el sentido habitual del término, sino realidades trascendentales, potenciales, que sostienen la estructura de la existencia. El absoluto de deidad se presenta como el ámbito dentro del cual tienen lugar, fijaos cómo lo describe, ámbito dentro del cual tienen lugar las actividades existenciales y experienciales de la divinidad. Ámbito dentro del cual, es decir, toda conciencia del personaje toda conciencia de personaje del universo, por ejemplo nosotros. Voy a leer literalmente. Tenemos nuestra actividad experiencial dentro del ámbito del absoluto de deidad. Si no estuviese el absoluto de deidad, nosotros no podríamos tener nuestro ámbito de actividad. Es completamente infraestructural. En el absoluto de deidad reside la capacidad ilimitada para la acción de la deidad. Es el activador omnipotente, el iniciador del destino, el origen de las realidades espirituales que aún no han sido personificadas. Su presencia-actuación puede describirse como un potencial de acción divinizante, la capacidad de que lo divino actúe, se exprese y se organice como realidad. Este era el absoluto de deidad. El absoluto no cualificado es impersonal, extradivino y no deificado. Es una realidad positiva que impregna el gran universo y se extiende hacia afuera con presencia espacial en actividades de fuerza y en evoluciones pre-energéticas más allá de los superuniversos. Es en términos funcionales el mecanizador eficiente y el depósito de todo el potencial de energía del espacio. Su supercontrol universal no está limitado por la fuerza del espacio, pero sí está condicionado por la presencia de vida, mente, espíritu y personalidad, así como por las reacciones volitivas y los mandatos de la Trinidad. Su presencia-actuación puede entenderse como una omnipresencia espacial de potencial físico y no deificado modulada por los factores personales y espirituales. Este absoluto no cualificado es el ámbito en el cual se pueden desarrollar todas las actividades impersonales del universo, las energéticas, y que sirve de base para que se desarrollen sobre ellas, las actividades personales. Es lo que permite el escenario de espacio y tiempo, el absoluto no cualificado. Y luego el absoluto universal funciona como el unificador y compensador de tensiones entre lo deificado y lo no deificado, entre lo personal y lo impersonal. No es simplemente otro polo de la realidad. Es la función de equilibrio y coordinación que hace cósmicamente posible el despliegue subinfinito. ¿Qué es el despliegue subinfinito? Lo absoluto y lo finito. Pues, por ejemplo, lo finito, que es lo nuestro. El absoluto universal permite que nosotros podamos ser personalidades que se desenvuelven en la sucesividad lineal, con principios y fines. Eso lo permite el absoluto universal, lo finito. Ajusta la diferencia entre la realidad de la deidad y la realidad no deificada, entre el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Equilibra las tensiones entre tiempo y eternidad, finitud e infinitud, potencial y actual, paraíso y espacio, criatura y Dios, y constituye la zona de realidad evolutiva progresiva en el tiempo-espacio.
Dicho de otro modo, la presencia-actuación del absoluto universal hace que los universos materiales puedan existir en el espacio y que las personalidades finitas puedan existir en el tiempo. ¿Cómo se pasa de un entorno del espíritu, donde no hay ni espacio ni tiempo y todo es infinito, una mente infinita, cómo se pasa de ahí a aquí? Pues gracias a los potenciales que permiten esos tres absolutos, que permiten la convivencia entre lo infinito, lo absoluto y lo finito. Gracias a esos tres absolutos podemos experimentar la limitación. Una imagen ilustrativa propuesta por William Sadler. William Sadler es el principal estudioso, organizador del movimiento, precursor, fundador e impulsor de todo el movimiento urantiano. William Sadler es la principal figura del movimiento urantiano. Una imagen ilustrativa propuesta por William Sadler en sus materiales de estudio resulta útil para entender la diferenciación de los absolutos. Los compara con los elementos de un huevo frito, donde la yema sería el absoluto de deidad, la abolición, la clara sería el absoluto no cualificado, la respuesta, y el conjunto del huevo sería el absoluto universal. Sadler conceptualiza asimismo una era cero anterior a Abona, el entorno originario y primordial y primigenio del espíritu, esa es la era cero, en la que la deidad era estática y los potenciales aún no se habían diferenciado. Era una nada infinitamente potencial, un estado primordial que sirve para hacer más comprensible la magnitud del dinamismo que se desencadena posteriormente cuando se decide la experimentación infinita para el autoconocimiento de ese yo soy primigenio. 3. La presencia actuación de las deidades experienciales. Recopilemos. Hemos visto los circuitos universales, superuniversales y locales. Hemos visto la presencia actuación de los tres absolutos, deidad, no cualificado, universal. Y ahora vamos a ver la presencia actuación de las deidades experienciales. El supremo, deidad experiencial de lo finito. El último, deidad experiencial de lo absoluto. El absoluto, deidad experiencial de ese tercer nivel. A diferencia de las deidades del paraíso, que son eternas y perfectas, las deidades experienciales están en proceso de evolución, en proceso de llegar a ser a través de la evolución del universo. Emergen y se actualizan con la experiencia de las criaturas. Es decir, cada vez que una criatura evoluciona, contribuye a que esa deidad experiencial, en el caso de lo finito, el supremo, vaya creándose y generándose. Cuando todas las criaturas del espacio-tiempo hayan evolucionado hasta su máximo nivel, Dios, el supremo, estará completamente conformado. Las deidades experienciales emergen y se actualizan con la experiencia de las criaturas, y por eso su presencia y actuación tiene un carácter marcadamente dinámico. El Ser Supremo es la deidad del tiempo y del espacio en evolución, definida como la deidad autoexperiencial y unificadora de criatura-creador. Su soberanía crece, esto que es una deidad unificadora de criatura-creador significa que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, hoy por hoy, nos relacionamos con Dios el Supremo. Nosotros, hoy por hoy. Esto es difícil de entender, pero bueno, es una manifestación del yo soy primigenio más, la manifestación experiencial finita. Su soberanía crece a medida que las criaturas evolucionan y sus logros se integran en él. En este sentido es la máxima realidad de la deidad plenamente comprensible por las criaturas finitas evolutivas. El Ser Supremo funciona como supercontrolador espaciotemporal del gran universo. Esto es lo que el libro Durantia llama la supremacía de la deidad.
y su poder todopoderoso depende de los éxitos de Dios el séptuple. Dios el séptuple, recordemos que era como un catalejo de niveles de deidad que partían desde el paraíso, Padre, Hijo, Espíritu, el mismo Dios el Supremo, y luego lo que conocemos como creadores supremos, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos, y me falta uno por ahí. Pero bueno, era un catalejo que desde el paraíso iba descendiendo hasta el espacio-tiempo, Dios el séptuple. Su presencia y actuación es, pues, una unificación experiencial dentro del tiempo-espacio. Integra los logros de las criaturas y los creadores y se expresa como supercontrol espacio-temporal. William Sadler lo describe como la personalización de la experiencia total. La experiencia total de todos los personajes del espacio-tiempo personalizándose. Señalando que cada decisión moral de una criatura contribuye a la evolución de esta deidad. La dimensión mental del Supremo tiene una relevancia especial en relación con los circuitos. Ciertos rasgos del fenómeno de la reflectividad, esa unificación singular de espíritu, energía y mente que permite un conocimiento casi instantáneo de situaciones remotas, habitualmente provenientes del paraíso, solo se explican plenamente estos ciertos rasgos del fenómeno de la reflectividad, solo se explican plenamente postulando una actividad de la mente suprema que lo traduce de infinito a finito, de absoluto a finito. Esto apunta a que las deidades experienciales no solo gobiernan mediante el supercontrol, sino que se hacen presentes como integraciones mentales y experienciales que habilitan, que posibilitan circuitos de coordinación del significado y no solo de la energía. Esto es muy denso, pero son intérpretes de algunas comunicaciones que de otra forma no podríamos entender. Bueno, Dios el último no vamos a leerlo porque es demasiado abstracto, es del nivel absoluto, es como el Supremo, pero en el siguiente nivel en el que no hay ni principios ni fines, al cual iremos como intermedio entre el que estamos finito y el de destino final, que es el absoluto. Y Dios, el absoluto, pues es similar al último y al supremo, pero en el nivel absoluto, y entonces no nos vamos a liar más. Bien, relación entre los circuitos y las presencias, actuaciones de los tres absolutos y de las deidades experienciales. Esto es muy interesante. La relación entre los circuitos y las presencias, actuaciones no es meramente instrumental, como si los circuitos fueran herramientas que las deidades usan desde fuera, sino que es, en el fondo, de identidad funcional. Son lo mismo con diferentes funciones. Los circuitos y las presencias, actuaciones de los tres absolutos, en el fondo es todo lo mismo. En última instancia, todo es Dios. Lo único que hay son diferenciaciones funcionales. Es decir, de función. Repetimos, la relación entre los circuitos y las presencias, actuaciones no es meramente instrumental, como si los circuitos fueran herramientas que las deidades usan desde fuera, sino que es, en el fondo, de identidad funcional. Los circuitos son la forma en que las realidades divinas se hacen presentes y operativas en la creación. Cada circuito es, en realidad, una expresión concreta de una presencia divina. Circuito de gravedad espiritual es la presencia misma del Hijo Eterno en acción. El Espíritu Santo es la presencia espiritual de la ministra divina en el universo local. Los espíritus ayudantes son literalmente circuitos de la ministra divina en las mentes materiales. Esto es muy clarificador. Desde esta perspectiva, los absolutos son las condiciones de posibilidad de los circuitos. Por debajo de los circuitos, sosteniéndolo todo, están los absolutos de potencialidad, esas tres manifestaciones potenciales del conjunto de las 7 manifestaciones del yo soy primigenio en la aventura universal.
Sin la tensión entre el absoluto de deidad, lo personal, lo deificado, y el absoluto no cualificado, lo impersonal, lo no deificado, equilibrada por el absoluto universal, recordemos el huevo frito, la yema, la clara y el huevo, no habría circuitos físicos estables. Sin esa tensión equilibrada de los absolutos, no habría circuitos de energía estables, ni tampoco circuitos mentales y espirituales viables para personalidades finitas en el tiempo. Los absolutos son, por así decirlo, el suelo cósmico sobre el que los circuitos pueden funcionar. Las deidades experienciales, en cambio, actúan como integradores dinámicos de los circuitos en evolución. El Supremo es el supercontrol espaciotemporal y el unificador criatura-creador. Su presencia-actuación, la del Supremo, es la forma en que lo finito adquiere coherencia experiencial. Los circuitos de red, esos tres que se situaban por encima de los cuatro eran personalidad, mente, espíritu, energía. Estos tres son comunicación estándar, reflectividad y poder energía en el universo. Se está refiriendo a estos tres últimos. Y ahora me he perdido. A ver si me encuentro. Los circuitos de red, las transmisiones, la reflectividad, la coordinación entre niveles, son las formas técnicas y funcionales que expresan, en el tiempo-espacio, esa creciente unificación experiencial asociada a la supremacía. El último, lo que hace el último y lo que hace el absoluto, no hemos dicho que no entramos porque ya lo del supremo es pues como análogo a lo que hace el último y el absoluto. De verdad, todo esto puede parecer un galimatías, habrá que escucharlo varias veces, pero este texto es muy clarificador. Este texto que estoy leyendo es muy clarificador sobre el funcionamiento y el esquema general de funcionamiento de estos fenómenos. Circuitos absolutos y deidades experienciales. Es muy clarificador. Insisto, óigase varias veces. Un ejemplo integrador que ofrece el propio libro de Urantia ilustra este encaje con claridad. En Jerusalén, la capital de nuestro sistema administrativo de Satania, en donde se encuentra el planeta Urantia como uno de los 1000 planetas habitados que llegarán a ser en algún momento, en Jerusalén se reciben transmisiones desde el superuniverso y desde el paraíso Abona. Y cuando llegan mensajes del paraíso, el fenómeno de la reflectividad se añade para hacer visible lo que se escucha, porque si no, no lo podríamos ver, no lo podríamos captar, percibir, mejor dicho. Pero fijaos, en esa escena de aparición del fenómeno de la reflectividad, cuando lo que viene es del paraíso, se puede ver la estructura completa. El circuito es la infraestructura de transmisión y recepción. La presencia-actuación superuniversal es la coordinación de información entre niveles cósmicos, nivel absoluto, nivel absoluto, nivel finito. Y la dimensión experiencial, hacer percibible, sugiere una integración de significado y de conciencia a escala de administración cósmica que el libro de Urantia relaciona con la reflectividad y con la mente suprema, con la mente del Supremo. William Sadler describe los circuitos como autopistas de la realidad que conectan lo finito con lo infinito, permitiendo que incluso un ser humano en un planeta aislado como Urantia esté vinculado con el Padre Universal. Los espíritus ayudantes de la mente actúan como un puente que ancla la mente en el cerebro biológico, pero la habilita para elevarse hacia niveles espirituales, y el avance en los círculos psíquicos, esto de los círculos psíquicos es otra cuestión, es como los niveles de consciencia,
se relaciona con la creación de hábitos y la estabilización de energías neuronales que permiten una mejor sintonización con los circuitos del espíritu. Bien, vamos a leer la conclusión, y con la conclusión de esta consulta de la inteligencia artificial vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Los circuitos cósmicos no son meros mecanismos, son los canales vivos por los cuales la divinidad se acerca a la criatura y la criatura asciende hacia la divinidad. La presencia-actuación de los absolutos proporciona la base eterna e inmutable, el suelo de posibilidad sobre el que todo descansa, mientras que la presencia-actuación de las deidades experienciales añade el dinamismo del crecimiento y la participación. Juntos configuran un cosmos donde nada queda aislado y donde cada ser, por humilde que sea, forma parte de la gran sinfonía de la realidad universal. Esta visión invita a contemplar el universo no como un mecanismo frío, sino como una realidad personal, amorosa y en constante expansión hacia la perfección. Los circuitos universales de gravedad, de la personalidad, del espíritu, de la mente y de la energía, son los grandes soportes que sostienen la cohesión de todo lo que existe. Los circuitos superuniversales y locales son las arterias por las que fluye la vida del cosmos hacia las criaturas más humildes. Y las presencias, actuaciones de los absolutos y de las deidades experienciales son, en última instancia, la razón de ser de toda esta arquitectura, no una estructura fría e impersonal, sino la expresión de una intención amorosa y de un propósito eterno que impulsa la realidad desde la potencialidad hacia la actualización, desde lo finito hacia la perfección infinita, desde la irrealidad hacia la realización. Bien, pues con la lectura de esta consulta damos por finalizada esta primera parte de este apartado 9, los circuitos de los superuniversos. Para la segunda parte de este apartado 9 daremos lectura completa a este apartado 9 e intentaremos relacionarlo precisamente con lo que hemos estado leyendo hoy para que quede ya perfecta y absolutamente claro. Bien, esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.